1. No tirar la comida. Esta no es una costumbre que se aprende con palabras. Se aprende con los ojos. Se aprende viendo a tu mamá raspar el fondo de la olla con la cuchara de madera hasta sacar el último resto del guisado que todavía servía para algo. Viendo a tu abuela convertir las tortillas de ayer en chilaquiles de hoy con una naturalidad que no necesitaba ninguna explicación porque era simplemente lo que se hacía. Viendo que el caldo donde se había cocido la carne no se tiraba sino que se guardaba para el arroz del día siguiente que absorbería ese sabor y sería mejor que el arroz hecho con agua. En la cocina pobre mexicana el desperdicio era una abstracción que no existía en la práctica porque la práctica no lo permitía. Cada cosa que entraba a esa cocina tenía destino asignado hasta que ya no quedaba nada que pudiera aprovecharse y lo que quedaba entonces era tan poco que no merecía ni el nombre de sobra. Las cáscaras de naranja que servían para hacer agua de sabor. El pan duro que se remojaba en café. El hueso de res que después de hacer el caldo todavía tenía tuétano que se sacaba con paciencia y que en una tortilla caliente era un lujo que no costaba nada porque el hueso ya estaba pagado. La fruta pasada que se cocía con canela y piloncillo y se volvía postre o relleno de quesadillas dulces. Nada se tiraba porque tirar era perder lo que costó trabajo conseguir y en una economía doméstica donde cada peso tenía destino asignado perder era un lujo que no existía. Los hijos que crecieron así llevan esa costumbre décadas después aunque ya no la necesiten de la misma manera. Sienten algo específico cuando ven comida tirada a la basura. Algo que no es exactamente culpa ni exactamente tristeza sino una incomodidad que viene de muy adentro y que tiene que ver con el respeto hacia el trabajo que costó poner esa comida en la mesa. Un respeto que se formó en esas cocinas antes de que hubiera palabras para nombrarlo. 2. Guardar todo lo que pueda volver a servir. El cajón de las bolsas de plástico. El bote de café lleno de botones. La caja de zapatos guardando facturas o hilos o lo que hubiera necesitado una caja. Los frascos de vidrio alineados en un anaquel que eran el sistema de almacenamiento más eficiente y más gratuito que podía existir. En la casa mexicana pobre no había Marie Kondo ni filosofía de minimalismo ni nada que te dijera que debías deshacerte de lo que no te daba alegría. Había la certeza práctica e inapelable de que lo que hoy no sirve mañana puede servir y que reemplazar lo que tiraste cuesta dinero que no hay. No era acumulación sin sentido. Era inventario. Un inventario administrado con criterios que cada familia desarrollaba con el tiempo y que eran tan específicos y tan funcionales como cualquier sistema de logística empresarial aunque nadie los llamara así. La bolsa de plástico de la tienda de hoy era la bolsa del mandado de la próxima semana. La lata de chiles en vinagre vacía era el vaso del taller. El pedazo de tela que había sobrado de alguna costura era el trapo de cocina del mes que viene o el parche del pantalón del niño o la funda para el cojín que necesitaba cambio. Nada llegaba al cajón del olvido sin haber sido evaluado primero para ver si todavía tenía función posible. Esa costumbre de ver el potencial en lo que otros ven basura es quizás la más directamente aplicable al mundo de hoy donde el movimiento de economía circular y de consumo responsable descubre con entusiasmo lo que las familias pobres mexicanas practicaban por necesidad hace 50 años. 3. Pagar las deudas antes de cualquier otra cosa. En el México pobre el crédito formal no existía para la mayoría de la gente. No había tarjetas, no había préstamos bancarios accesibles, no había ningún sistema financiero que llegara a los barrios donde vivía esa gente. El único crédito disponible era el crédito personal. El que se basaba no en un historial financiero sino en una reputación construida con actos repetidos a lo largo del tiempo. El tendero que fiaba la semana lo hacía porque conocía a la familia. Porque había visto que cuando decían que iban a pagar pagaban. Porque la palabra de esa persona valía exactamente lo que decía valer. En ese contexto la deuda no era una abstracción financiera. Era una obligación personal, un compromiso entre dos personas que se conocían y que vivían en el mismo barrio y que se iban a seguir viendo todos los días independientemente de si la deuda se pagaba o no. Pagar la deuda antes de cualquier otra cosa no era virtud abstracta. Era supervivencia concreta.
El que no pagaba perdía el crédito y perder el crédito en una economía donde el crédito era lo que te permitía llegar a fin de quincena cuando el dinero no alcanzaba era perder el único colchón disponible ante cualquier imprevisto. Los hijos que crecieron viendo ese comportamiento aprendieron algo que los cursos de finanzas personales intentan enseñar con gráficas y con conceptos técnicos y que en esas casas se transmitía sin palabras. Que la reputación financiera es el activo más real que tienes y que se construye con actos pequeños y se destruye con uno solo. 4. Levantarse antes de que amanezca. No como disciplina de productividad ni como hábito de personas exitosas que los libros de autoayuda recomiendan. Como necesidad. Como la realidad inamovible de que el trabajo que da de comer empieza antes del sol y que no empezar antes del sol significa que el día no alcanza para todo lo que el día tiene que contener. El papá que salía a las 5 para llegar a la obra a las 6 porque el camión tardaba 1 hora y la obra no esperaba. La mamá que se levantaba antes que todos para que el desayuno estuviera listo cuando los demás abrieran los ojos. La abuela que ponía los frijoles antes del amanecer para que a la hora de la comida ya tuvieran las horas de fuego que necesitaban. Esa madrugada no era heroísmo. Era el horario que la vida requería para que todo lo demás funcionara. Era el costo de entrada para el día que venía. Los hijos que crecieron en esas casas absorbieron ese ritmo antes de poder elegirlo. Se levantaban porque la casa se levantaba, porque el olor del café ya estaba, porque el sonido de la cocina activa significaba que el día ya había comenzado aunque afuera todavía estuviera oscuro. Y esa relación temprana con la madrugada les dejó algo que los que siempre durmieron hasta tarde no tienen de la misma manera. El conocimiento de que las mañanas tempranas tienen una calidad de silencio y de posibilidad que el resto del día no tiene. 5. Respetar al que trabaja con las manos. En el México de las casas de las que estamos hablando el trabajo manual no era una elección de estilo de vida ni una tendencia artesanal. Era lo que había. Era lo que la mayoría de los papás y los abuelos hacían todos los días para que la familia comiera. El albañil. El carpintero. La costurera. El mecánico. La señora que lavaba ropa ajena. El que vendía en el mercado. El que cargaba en la central de abastos. Todos esos trabajos que la sociedad ubicaba en la parte baja de la jerarquía de los trabajos y que en esas casas eran la razón de que hubiera tortillas en la mesa y uniforme limpio para ir a la escuela. Los niños que crecieron en esas casas lo vieron directamente. Vieron las manos de su papá al final del día, las manos que contaban la historia del trabajo que había hecho sin necesidad de palabras. La callosidad en las palmas. El cemento que no salía completamente aunque se lavaran. Las marcas de herramientas que con el tiempo se volvían permanentes. Y aprendieron a respetar esas manos no porque alguien les dijera que había que respetarlas sino porque esas manos eran las que les daban de comer. El respeto que viene de la gratitud directa y visible es un respeto diferente al respeto que viene de la norma social abstracta. Es más profundo, más resistente, más difícil de perder con el tiempo. Hoy muchos de esos hijos que crecieron en esas casas tienen trabajos de oficina o de computadora. Pero cuando ven a un albañil trabajar o cuando necesitan a un plomero sienten algo específico que no es lástima sino reconocimiento. El reconocimiento de quien sabe exactamente lo que cuesta ese trabajo porque creció viéndolo de cerca. 6. Compartir lo poco sin que se note el esfuerzo. La hospitalidad mexicana que el mundo admira no nació de la abundancia. Nació de exactamente lo contrario. La costumbre de invitar a comer al que llega aunque no haya mucho. De hacer que las porciones alcancen para uno más aunque matemáticamente no debieran alcanzar. De servir al invitado primero y con la porción más generosa aunque eso signifique que el que sirve come menos. Esa costumbre no se practica con fanfarria. No se anuncia. El que llega a la mesa no sabe que para que su plato esté lleno el plato de alguien más está menos lleno. No lo sabe porque quien sirve no lo dice y no lo dice porque la dignidad de la hospitalidad está precisamente en que no se sienta como sacrificio aunque lo sea. Los niños que crecieron en esas casas lo vieron pero muchas veces no lo procesaron conscientemente hasta años después.
Hasta que de adultos miraron hacia atrás y calcularon lo que era posible con lo que había y se dieron cuenta de que los números no cuadraban y que sin embargo siempre había alcanzado y que ese siempre había alcanzado no era magia, sino decisión repetida de alguien que ponía a los demás primero sin hacer de ello ningún escándalo. Esa costumbre de dar de lo que no sobra es la forma más honesta de generosidad que existe. Y se aprende viendo. No se puede enseñar de ninguna otra manera. 7. Arreglar antes de reemplazar. El zapato con el tacón despegado no se tiraba. Se llevaba al zapatero de la esquina que con su máquina y sus clavos lo devolvía al servicio por una fracción del costo del zapato nuevo. La silla con la pata rota no se tiraba. Se buscaba el clavo y el pegamento y se arreglaba aunque quedara con la cicatriz visible del arreglo que en esas casas no era vergüenza sino historia. El pantalón con el hoyo en la rodilla se zurcía. La cobija con el roto en la orilla se cosía. El radio que dejaba de sonar se abría con el desarmador y se revisaba por dentro con la esperanza de que el problema fuera un cable suelto que cualquiera podía reconectar o un fusible quemado que costaba centavos en la tienda de electrónica. No siempre se podía arreglar. Había cosas que llegaban al punto donde el arreglo costaba más que el reemplazo o donde simplemente ya no había material suficiente para remendar. Pero ese punto se alcanzaba mucho después de donde hoy se tira. Mucho después. La costumbre de arreglar primero deja en quien la practica una relación diferente con los objetos. Una relación donde los objetos tienen historia y donde esa historia tiene valor. Donde el zapato arreglado 3 veces es más tuyo que el zapato nuevo porque en esas 3 reparaciones pusiste tiempo y atención y la decisión de no rendirte. Esa relación con las cosas es incomprensible para quien creció en una cultura de reemplazo inmediato. Pero es profundamente sana de maneras que el consumo sin límite no puede serlo.